Buenas noches. A continuación, mi grupo conformado por María Gisette Arango, Victoria Toro y mi persona Sandra González, vamos a hablarles sobre la dolarización en Ecuador, cómo este país le implementó, cuáles fueron sus desafíos y qué los llevó a tomar esta decisión. Bueno, primero que todo, la dolarización se implementó en el año 2000 como una medida para estabilizar la economía. Esta economía había sufrido una grave crisis financiera en la década de 1990. La dolarización implicó la adopción del dólar estadounidense como una moneda oficial en lugar del sucre ecuatoriano, que era su moneda local. La medida buscaba reducir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y restaurar la confianza en la economía del país. A pesar de algunas críticas y desafíos, algunas de estas fueron: primero, la resistencia de algunos sectores de la sociedad ecuatoriana a la adopción del dólar como moneda oficial, debido a la pérdida de soberanía monetaria que preocupaba a la población y también la dependencia a los Estados Unidos. Segundo, la necesidad de reemplazar rápidamente los billetes y monedas del sucre y reemplazarlo por el dólar estadounidense, lo que implicó un gran esfuerzo logístico y de comunicación para informar a la población sobre el proceso de canje. Tercero, la falta de experiencia en el manejo de una economía dolarizada, lo que requirió una capacitación y adaptación de los sectores económicos y financieros del país. Cuarto, la necesidad de ajustar la política fiscal y monetaria a la nueva realidad de una economía dolarizada, lo que implicó un cambio en la forma en la que el gobierno manejaba sus finanzas y en la forma en que el Banco Central operaba. A pesar de estos desafíos, la dolarización ha sido en gran medida exitosa para Ecuador y ha contribuido a la estabilidad económica del país. A continuación, mi compañera Gisette seguirá explicándoles en qué consiste la dolarización. Entre los años de 1920 y 1970, la economía ecuatoriana se basaba en la exportación de productos derivados del agro, como el banano, el café y otros. Posteriormente incursionaron en la explotación de yacimientos del petróleo. Esto provocó grandes cambios positivos en la economía del país, pero se vio afectada en los años de 1980 por el incumplimiento del no pago de la deuda externa de México. Esto afectó a todos los países en desarrollo. El Ecuador se vio muy afectado en sus flujos de capitales y su balanza de pagos. Esto se derivó a una inflación crónica y así el proceso de dolarización parcial. Con la inflación crónica entre los años 1982 y 1999, Ecuador se vio muy afectada hasta tener un crecimiento del 40% y el crecimiento del PIB solo ascendió al 2.5%. Esto dio pie a que se desvalorizara la moneda local, el sucre, dando así la entrada en el año 2000 de la dolarización vigente a la fecha. ¿En qué consistió la dolarización en el Ecuador? Es un proceso dinámico de cambiar la moneda local por el dólar de los Estados Unidos. Esto hace que se pierda autonomía sobre la moneda local y favorece al dólar, obligando a los habitantes de un país a aceptar el dólar y a convertirlo en su forma de pago. El Ecuador logró su dolarización después de muchos meses de análisis donde se dieron tres factores muy importantes. Primero, que si fuera la salida más correcta. Segundo, que la sociedad lo aceptara. Y por tercero, que fuera políticamente viable. Implicaciones de la dolarización. Primero, la conversión de todas las cuentas bancarias, préstamos y deudas en dólares. Establecer una tasa de cambio para la conversión de la moneda local al dólar. Cambio del sistema financiero nacional y contable. La metodología e implementación de nuevos sistemas de manejo del dólar. Y la regulación para controles de inflación y mantener la estabilidad financiera.
Entre pues costos y beneficios de la dolarización, se ve que los costos son pérdida de la flexibilidad monetaria y cambiaria, la disminución de salarios y precios, costos legales y financieros. Entre los beneficios están que Ecuador logró pues una estabilidad financiera reduciendo la inflación, facilitó el comercio con otros países, especialmente con los Estados Unidos, atrajo la inversión extranjera ya que es más confiable la estabilidad monetaria del país, redujo los costos de transacciones comerciales y la transparencia en el sistema financiero. Dolarización en Colombia. Aunque en Colombia se han tenido en varias ocasiones discusiones sobre la dolarización, no se ha llegado a ninguna acción concreta. Para la mayoría de los expertos, esto no es la solución viable para los problemas del país, ya que limitaría el manejo de la política monetaria y cambiaria, que es regulada por el Banco de la República de Colombia. Ya para concluir el tema, los dejo con nuestra compañera Victoria. La dolarización en Ecuador fue el resultado de una crisis financiera y económica que se intensificó a finales de los 90 y a principios de los 2000. La migración de los ecuatorianos, el aumento del precio del petróleo y a partir del año 2003, la depreciación del dólar que durante y luego de la crisis del 2008 también fueron factores fundamentales que coexistieron durante este periodo. Para frenar la crisis financiera de los bancos en Ecuador, se establecieron varios objetivos prioritarios del programa económico. Entre ellos, 1. Incluir el proceso de saneamiento financiero. 2. Buscar una administración profesional e independiente de los bancos estatales abiertos. 3. Fortalecer la supervisión bancaria. 4. Proteger los activos, no solamente de los bancos abiertos, sino también de todas las entidades financieras que habían caído durante la crisis, cuyos activos se encontraban bajo el ámbito público. Además, se implementaron medidas para fortalecer los balances bancarios, proteger a los depositantes y crear condiciones para que renazca la confianza del público en el sistema financiero. Estas medidas incluyeron la homologación de la calificación de la cartera de crédito del segmento comercial entre las entidades del sistema financiero acreedoras en un mismo deudor, la reducción del encaje mínimo legal al 4% del saldo de los depósitos captados por las entidades financieras y la posibilidad en que las entidades del sistema financiero puedan realizar una capitalización con las cuentas provenientes de reexpresiones monetarias. El aumento de las remesas y la migración también fueron factores importantes en la recuperación económica. Además, se mencionan medidas específicas que se tomaron para fortalecer el sistema financiero, como la reducción del encaje mínimo legal y la promoción del aumento de las captaciones y de crédito. También debilidades institucionales que existían en ese momento, como la falta del seguro de depósito de capitalización y la ausencia de instrumentos para manejar situaciones de crisis en el ámbito bancario. En conclusión, la dolarización en Ecuador ha sido un proceso exitoso que ha ayudado a estabilizar la economía y a reducir la inflación. La opción del dólar estadounidense como moneda oficial del país ha facilitado el comercio con otros países y ha atraído inversión extranjera. Además, la dolarización ha sido el aumento de transparencia en el sistema financiero y ha reducido los costos de transacciones para ellos. Sin embargo, también han habido críticas sobre las tasas de cambio establecidas y la falta de educación financiera para la población. La dolarización ha limitado al Banco Central la capacidad de manejar su propia política monetaria y cambiaria. Pero en general, la dolarización ha sido un proceso complejo y ha tenido tanto beneficios como desafíos para Ecuador. A pesar de esto, la mayoría de los ecuatorianos han aceptado y defendido la dolarización como su sistema monetario y cambiario durante los últimos 16 años.